Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15, y vamos a leer también Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad también no os consumáis unos a otros. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú, Señor, eres santo, 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 Dios Todopoderoso. Ante ti, Señor, llegamos agradecidos contigo porque nos permites estar en este lugar, en este primer día de la semana. Gracias, Padre, porque nos has traído con bien. Bendícenos, Señor, bendice a tu iglesia. Y gracias te damos porque siempre preparas a un siervo que lo utilizas para la exhortación y la animación. Pedimos, Señor, a tu Santo Espíritu que ponga tu palabra en boca de nuestro hermano Jorge Rivera, que trae el mensaje de esta mañana. Que sea un instrumento, Señor, tuyo, para que nosotros podamos ser edificados. Y a nosotros, Padre, danos una mente despejada, una mente concentrada, un corazón receptivo para el mensaje que tú has preparado a través de nuestro hermano Jorge, Señor. Que nuestro corazón reciba este mensaje y lo pueda poner por obra en nuestras vidas diarias. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Jorge, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten entre sus miembros? Guerras hay en todos lados, entre países, entre familias y en la iglesia también. Y eso es lo que Pablo les exhorta a los Gálatas, de que de continuar en esa forma, al final toda la comunidad se va a consumir, se va a perder o se va a destruir. Y eso es lo que quiere evitar, porque es una comunidad que no ha sido llamada para pleito. Es una comunidad que ha sido llamada a santidad y no a que se estén mordiendo unos con otros, porque es una comunidad que debe de manifestar el amor. Como humanos somos diferentes todos, pero el caso es que debemos soportarnos todos, indistintamente de lo que sea, como sea, le guste una cosa, le guste otra, y las rivalidades comienzan por esos mismos sentimientos que nosotros tenemos, porque siempre nosotros queremos ser los mejores, indiscutiblemente. Si hay uno más inteligente, bueno, yo quiero ser más inteligente que otro. Y de ahí comienza. Y comienzan los detractores a minar la mente de unos contra otros. Y te lo voy a contar en secreto. Y al final toda la comunidad sabe todos los secretos. Entonces, de esa forma se va destruyendo uno a uno. Una célula destruye la otra célula. Entonces el Señor, por medio del Espíritu Santo, revela a Pablo
que nos exhorte, para que nosotros, en vez de vivir en guerra, vivamos en amor. Puede ser más difícil, ¿verdad? Porque es más fácil la guerra. Más fácil la guerra. Y es más fácil destruir a alguien que construirlo. Entonces, pero Romanos nos dice que si nosotros vivimos conforme a la carne, Romanos 8:13, vivir conforme a la carne es vivir sin ley. Porque el ser humano no le gusta estar bajo el yugo de la ley. Y si nos gustara vivir bajo el yugo de la ley, cumpliéramos todos los mandamientos, ¿verdad? Pero hay algunos que no los cumplimos. Y otros, que el que tal vez cumplimos es el que, como dice alguien, hay que aprender a vivir con lo que tenemos. Y no tenemos nada. Entonces, ese es el que cumplimos, porque no tenemos nada en nuestros bolsillos. Y dice Romanos que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Pero eso ya es cuestión de pensar que si nosotros queremos vivir y hacer morir todo eso que está en nosotros, esas pasiones, las obras de la carne, y querer sobreponernos a los demás. De lo contrario, moriremos, porque dice que todos somos guiados por el Espíritu de Dios y que por eso somos hijos de Dios. Entonces, pues, para vivir. Y si tal vez tenemos parte que no sea de Dios, algunos elementos, probablemente seamos mitad hijos de Dios y mitad nosotros mismos. Porque la voluntad de nosotros, probablemente de nuestra carne, es vivir sin ley. Y por eso las leyes de la República cada día van siendo más fuertes. Porque el ser humano no se quiere sujetar a las leyes. Entonces, a la fuerza hay que hacer lo que se sujete. Y hay muchos, aún tan fuerte que está la ley, que los han encontrado infraganti, violando la ley. Entonces, de esa manera, si nosotros queremos, si nos hemos acercado a Dios, debemos sujetarnos a la ley de Dios, porque si no, vamos a morir. Y si no nos sujetamos a la ley de Dios, entonces nosotros siempre vamos a dominar con nuestras pasiones. Vamos a ver de menos a otro, vamos a engrandecer al que no lo merece, vamos a querer ser más inteligentes que el otro. Y si no podemos superar a alguien, entonces comenzamos a dañarle, contando en secreto, así como les dije al principio. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Prácticamente lo adúltero lo asimilamos a la infidelidad conyugal. Pero no solamente eso. Porque cuando cambiamos a Dios por nuestra ley, entonces nosotros estamos adulterando la amistad que tenemos con Dios. Estamos adulterando la bendición de Dios. ¿Se acuerdan de la leche adulterada? O sea, no se refiere nada a la infidelidad, ¿verdad? La leche con agua, el agua se diluye en la leche, pero hay un pesador que mide si esa leche está entera o está adulterada. Entre 26 y 29 grados, buena leche. Pero si ya baja 25, 24, 23, o tiene agua o está descremada. Entonces, ¿cambió la leche? No, se ve normal. Se ve el mismo color, la misma consistencia. Pero hay elementos que prueban que esa leche está adulterada. Entonces, eso pasa en nosotros cuando cambiamos
la ley de Dios por nuestra ley, seguiremos siendo lo mismo. Pareceremos igual, la misma fisonomía. Pero el único que tiene la medida para comprobar cómo estamos nosotros es Dios. Y ahí es donde muchas veces hemos fallado. Pero es el tiempo en que nosotros podemos volver a regenerar nuestro camino. El apóstol Pablo y el Espíritu de Dios nos están advirtiendo, y la expresión de morderse unos a otros no es físico, ¿verdad? ¿Has sentido alguna mordidita tú? No va. No se siente. ¿La has sentido tú? No. No se siente. Pero en secreto, el apóstol Pablo dice que se muerden uno a otro. Pero es que mira, te voy a contar esto de fulano de tal y fulano de tal. ¿Le hacemos daño a fulano de tal? No. No, para nada. Los dos fulanitos que están en esa situación se están haciendo daños. ¿Por qué? Porque ellos dicen, profesan y juran ser hijos de Dios. O sea, ¿qué tan aprobado será eso delante de Dios? Y esto es para pensar, ¿verdad? Esto que digo, que tan aprobados son esos dos fulanitos delante de Dios. Y esto es para que pensemos también, ¿verdad? Y esta metáfora describe que los pleitos, los chismes, los secretos, el egoísmo, destruyen las almas. Y esto es lo que quiere Pablo. No te destruyas a ti mismo. Busca el amor. ¿Tienes libertad? Sí. La tienes. Pero habrán consecuencias. Como decía el hermano, recordó una palabra, repercute en algo. Tendrá consecuencias. Tanto lo malo como lo bueno. Y les escribe a los Gálatas para recordarles que tienen libertad también, pero que no lo usen como pretexto para el egoísmo y para dar lugar a la naturaleza carnal. Porque al final va a haber un efecto pecaminoso y harán lo que les dicte la carne. Es que el objetivo de Dios es que dominemos todas esas pasiones y que volvamos a la santidad, que se perdió en un tiempo, pero Dios quiere que en este tiempo nosotros volvamos a esa santidad. Y que morderse uno a otro son discusiones verbales, son pleitos por poder, son pleitos que yo soy el mejor, comienza a hacer grupitos, comienza a hacer las divisiones, y durante años hubieron divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Por las pasiones que habían en los corazones de los hermanos que no pudieron dominarlas. Y quisieron el poder, un poder efímero, un poder que no les servía de nada. Dominar a la iglesia, ¿qué objetivo tiene? La iglesia no es nuestra, la iglesia le pertenece al Señor. Y solo por tener, ellos dicen, un grupo de fieles, no, ya dejaron de ser fieles al Señor y son fieles al fulano X. Entonces eso es donde nosotros debemos de pensar y tener cuidado. ¿Qué es lo que apoyamos? ¿A quién apoyamos? Muchos se perdieron en ese aspecto y se dejaron minar su corazón. Parte había, ¿verdad?, de intereses y otros intereses de otro. Pero Pablo recuerda y resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando se está dedicado a pelear, a criticar, es donde más cuesta. Entonces no debemos de caer nosotros en semejante pecado, sino que nosotros debemos servirnos en amor unos con otros, perteneciendo al mismo cuerpo. Usted ha visto que alguien agarra un martillo y se pega en su propia mano. Le va a doler todo el cuerpo si se da un martillazo. Entonces somos nosotros también.
Usted daña a un hermano, el otro se va a sentir dañado cuando sepa el secreto que usted está contando al otro. Así secretamente le está pasando y está dañando al hermano. Porque el otro va como, aquí hay algo. Y comienza el otro también a sumarle más cosas y cosas. Dice 1 Corintios 12:24, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Pero el envidioso se va a enojar que usted triunfe. El que no superó se va a enojar que usted se vaya superando. Y esas son las cosas que nosotros, cada uno, debemos de irnos despojando de todo. Y si cuando un hermano, ya lo han visto, saca un manojo así, y yo solo 2 pesos tengo para hoy y mañana. Entonces, nos duele en el corazón. Y nos decimos, ¿y por qué hace Dios esas cosas? Y comenzamos a cambiar las versiones. O sea, lo que hemos hecho aquí, lo hemos hecho, y el que ha hecho más para su bendición. Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos hacer las cosas, pero también tenemos libertad de cómo las hacemos. Y para poder amar a alguien es de perdonarlo. Si no lo perdona, no lo va a amar. Porque debe de haber un perdón sincero para poder alegrarse cuando el otro se alegra y llorar cuando el otro también está llorando. Entonces, lamentable cuando había una persona que lloró en la iglesia, lloró, y en vez de apoyarla, la criticaron. Esa mujer es llorona, saber qué cosas ha hecho o qué le pasa. Terrible cosa, ¿verdad? Y es demostrar afecto, apoyo, dolerse con el que se duele y alegrarse con el que se alegra. Haciendo estas cosas, estamos engañados si decimos que estamos en santidad. Es un engaño decir que estamos en santidad y le damos rienda suelta a las pasiones que tenemos, que llevamos en nuestro corazón. Cosas que ya tenemos que irnos despojando. Seguir la paz con todos y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad. Pero a veces no queremos estar en paz. Procuramos hacer la guerra. Y dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Bonito, lindo, maravilloso y precioso el texto. Difícil es llegar a eso y estar sabedores de que Dios nos está valorando en santidad. Ahí es donde está la medida que nosotros desconocemos, porque la santidad es separación, consagración, apartado para un propósito exclusivo y un propósito único. Para eso ha sido apartado, para eso ha sido limpiado, para eso ha sido llamado a santificación. No solo para tener un lugar aquí, es para santificarnos, porque en el lugar donde estés, si es santo, va a llegar Dios. Si no es santo, no va a llegar Dios. Y te puede dejar un ratito solo para que experimentes lo bueno que es estar sin Dios. Y creerse la santidad sin tener la santidad. Y esto es a modo de que nosotros podamos entender, ¿verdad? ¿Para qué hemos sido llamados? Para lo santo, lo consagrado a Dios. Sobre todas las cosas. Porque el premio, porque tú seas santo, no se lo va a dar al de la parte, lo va a dar a ti. Esa es la bendición y eso es lo mejor. Cuando el sumo sacerdote utilizaba un vaso, un depósito, ese depósito era apartado y consagrado para algo específico y especial.
¿Cambiaba el depósito? ¿Su forma, su estructura? No, en ninguna manera. Es que ese vaso había sido apartado para Dios, para consagrar a Dios. Entonces, todos nosotros también hemos sido apartados para ser consagrados y santos. Ahora vamos a tener una tarea más difícil, luchar para esa perfección, para esa condición de ser santos y que Dios te visite todos los días y todas las noches. Y eso va a ser lo maravilloso, eso va a ser lo más lindo que puede haber, de que Dios te visite en el lugar donde estés, porque has sido apartado para un propósito, y algún propósito que no es tuyo, sino que es un propósito de Dios. Esa es la bendición mayor que nosotros tenemos. Y cuando Dios dijo, sed santos porque yo soy santo, es que no te conviertas en algo diferente, ni camines entre las nubes, sino que es que fuiste apartados para adorarle, para bendecir y seas bendecido por Dios. Ese es el propósito. Y ya deja de pelear, ya deja de pensar en los demás, porque los demás no piensan en ti, sino que solo tú piensas en ti. Hay gente que se estresa pensando que cómo me veo, qué dirán de mí. Si los demás ni piensan en ellos, están ocupados pensando en que los demás están pensando en ellos y nadie piensa en los demás, sino que nos enfermamos por gusto. Pensemos en nosotros, en una buena vestimenta, en unas buenas obras, vivir como un vaso escogido para el templo de Dios y recibir las bendiciones que Dios nos tiene a nosotros. No es perfección, porque la perfección la vamos a recibir allá al final, sino que es una lucha diaria de no o de contener las pasiones que llevamos por dentro como humanos que somos. Esa es la condición, porque tenemos que parecernos a nuestro Señor, porque nosotros somos hijos de Él. Muchas personas, miles de personas, buscan una iglesia por miedo al infierno. ¿Y qué dijo Job? Lo que más temía, eso me pasó. Él tenía miedo de que sus hijos murieran, que alguien se los matara, y se los mataron. Entonces, no busques a Dios por miedo al infierno. Busca a Dios para ser un vaso de honra, busca a Dios para ser un vaso apartado para santificación y para el Señor. No por miedo al infierno, si el infierno puede estar, y pueden haber miles de infiernos, pero tú no viniste a la iglesia por eso. Y si le quitamos el infierno a la Biblia, ¿seguirá viniendo a la iglesia? ¿Seguirá viniendo a la iglesia si le quitamos el infierno a la Biblia? ¿Quién sabe, verdad? ¿Cuántos desapareceríamos? Pero es que Dios quiere que tu propósito sea adorarle a Él. Lo que hay además, la amenaza externa que exista, no te va a hacer daño, porque tú vienes a adorar a nuestro Señor. Entonces, la santidad es que tú tengas voluntad de serlo y de amar a Dios. Porque Dios no quiere, Dios pudo haber dejado a Adán y a Eva así, ¿verdad? Como estaban. Pero ¿qué sentido tenía? Porque a Adán le decían, hace esto, lo hacía. Hace lo otro, lo hacía. No sabía qué era amar y qué era odiar. Hasta después. Solo supo hasta después. Pero si Dios nos dice, tienen que amarme porque yo soy Dios, ¿qué valor tiene eso? La misma inteligencia, o sea, pasa algo con nosotros también, cuando nuestros hijos se acercan cariñosos, ¿verdad? Tú algo querés. Entonces, si le decimos a nuestros hijos, tienes que amarme y decirme que me amas todos los días que regreses porque yo soy tu padre, el niño lo va a hacer. Pero ¿qué valor tiene? Si es que tú le diste una orden y él lo que va a hacer es cumplir
la orden. Pero si el niño llega muy contento y muy feliz y dice, papá te amo, mamá te amo, eso es el fruto más grande y la bendición más grande que como padre puedes tener. Porque el niño lo va a hacer de corazón. Entonces Dios quiere que hagas las cosas para Él por tu voluntad. Pero tienes libertad también. Tienes libertad de hacerlo o de no hacerlo. Y nosotros en lo general queremos que Dios hubiera perfeccionado y quitara todos los males y fuera más fácil seguir a Dios y quitara el mal. Pero si Dios quita el mal, te quita tu libertad. Porque no conocerías lo que era odiar, no conocerías qué era lo malo. Harías las cosas solo por hacerlas, sin ningún sentido, sin ningún criterio propio. Por eso fue que fácilmente cayó Adán y Eva. No tenían criterio también la cuestión es que ellos quisieron ser igual a Dios sin que hubiera un Dios que los mandara. Quisieron ser igual a Dios para que ese Dios que les hablara no los mandara. De allí entonces es que toma sentido porque el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal estaba en el huerto. Para darte libertad de poder escoger. Si Dios no pone el huerto allí, el árbol, no tuvieras la libertad de escoger al diablo o a Dios. Lo bueno o lo malo. Ahora sí tienes libertad y conoces y conocemos. Y entonces dice, bueno, por aquí me voy. Que si va al infierno, pero es que por allí va con conocimiento de causa y criterio propio. Y tú puedes decir que puede ser un sacrilegio de que la desobediencia de Adán no estorbó el plan de Dios, sino que lo puso en operación. La desobediencia de Adán puso en operación el plan de Dios. Que hubieran otros elementos, pero es que así estaba el plan de Dios. Efesios 1:4. Vamos a Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es que nos escogió? O esto pasó cuando ya Adán desobedeció. Cuando Adán desobedeció, entonces el Señor nos escogió para ser santos y sin mancha. Allí dice que fue antes. O sea, nada estaba hecho. Ni Adán, ni el mundo, ni el sistema. Entonces era el plan de Dios que el hombre desobedeciera. Y tú puedes decir, no, eso no. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos, como dice el dicho, en pajaritos embarazados, ¿va? Algo que no existe. Y tenemos una concepción de que las cosas, no, eso no puede ser así. El manual de Dios no lo presentó. El manual que nos dio es para que corrijamos nuestra vida. Entonces, este acontecimiento de escogernos a nosotros no pasa por la desobediencia de Adán. Esto fue en la eternidad. Cuando ellos estaban programando cómo iba a ser el universo, cómo iba a ser la humanidad, dónde iban a vivir, cómo iba a ser la creación. Y de ahí comienza en operación el plan, cuando ya Dios comienza a hacer la creación. Entonces, si no por gusto puso el árbol del conocimiento del mal, ¿a Dios quería arruinarnos? No, quería darte libre albedrío. Porque a Adán le dijo, no comerás, no lo tocarás. Y lo hizo. Comenzó con su libertad, porque alguien le habló. Entonces era fácil. Ahora no tenía un criterio de decir, o quería ser igual a Dios. Ahora nosotros sí tenemos un buen criterio por el conocimiento del bien y del mal.
porque Adán lo hizo. Y ahí comenzó. Entonces, ahí comienza la libertad de la humanidad. ¿Quieres ser bueno? Sé bueno. ¿Quieres ser malo? Sé malo. ¿Quieres seguir a Cristo? Síguelo. ¿No lo quieres seguir? No lo sigas. Habrá consecuencias. Pero no lo hagas por la amenaza. Sigue a Dios porque te ha dado libertad y tú tienes la libertad de poder seguir a Dios. El árbol representaba la línea divisoria entre la autoridad de Dios y la autoridad del hombre. Y la libertad para el ser humano, entonces, se corta la autoridad de Dios, en el ser humano la corta, para poder seguir su propio sentimiento, su propia ley, y luego, en su conocimiento, en su razonamiento, con criterio propio, puede seguir a Dios. Con criterio propio puede decir, vamos a esperar un ratito. Tengo que graduarme, tengo que hacer mi casa, tengo que casarme, tengo que hacer otras cosas. ¿Qué le dijo Dios al que quería hacer más grandes los graneros? Esta noche vienen a traer tu alma. Esta noche vas a morir. ¿Y lo que estás haciendo de quién será? Entonces, los planes, los proyectos se quedarán si nosotros no nos preparamos. Bueno, siempre se quedarán, ¿verdad? Pero lo que quiere Dios es que preparemos nuestra alma para Él, que seamos un vaso escogido. Dios te ha dado la libertad de seguirlo, porque todo el mundo dice, somos hijos de Dios. No, somos creación. Hijo, nos ganamos el derecho de hijo por la sangre de Jesucristo. Y tenemos la sangre de Cristo para perdonar tus pecados. Agua tenemos, pero eso es para que cumpla el mandamiento. El agua la tenemos para que cumpla el mandamiento. Pero lo que te va a limpiar los pecados es la sangre de Cristo, cumpliendo el mandamiento. Y si te tardas en cumplir el mandamiento, bueno, seguirás en tu libertad. Dios es un caballero, eso entiéndelo bien. Dios es un caballero que respeta tu libertad. Dice sí, bueno, bienvenido, Dios te dará la bienvenida. Dices no, bueno, Él respeta eso. Sobre todas las cosas, recuerda, Dios es un caballero. Respetará tu decisión hasta donde tú llegues. No te obligará, solo te invitará. Solo hará la invitación para que tú aceptes la sangre del Cordero que puede limpiar tus pecados y convertirte en un vaso escogido para Dios. No será diferente, no cambiarás de forma, no cambiarás de estatus. En cuanto a Dios, sí, porque serás hijo. Entonces, ¿por qué te tardas en aceptar la sangre del Cordero para tu purificación? ¿Por qué? Tenemos la sangre de Cristo para que te limpie los pecados. El agua es para que cumpla el mandamiento. Si tú quieres cumplir el mandamiento, tenemos el agua y la sangre del Cordero para que limpie tus pecados. Entonces, libertad tienes. ¿Y cuándo es que tú vas a tener la voluntad para aceptar al Señor? Para aceptar la sangre del Cordero. La libertad la tienes. Lo que te falta es voluntad. Voluntad de cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Voluntad para enyugarte bajo la ley del Señor. Porque no vas a estar sin ley. Ahorita sí estás sin ley, porque tienes esa libertad. Pero después ya no vas a ser libre, porque vas a estar bajo la ley de Cristo. Posiblemente eso es lo que a muchos no les gusta. Estar bajo el yugo de la ley de Cristo. Pero no es fácil si nosotros nos dejamos guiar por el Señor. Difícil si dominan nuestra rebeldía y si no dejamos de lado nuestras pasiones. Dios quiere cambio total, un vaso escogido para Dios. Entonces, qué bueno sería que hoy
hasta el fin hoy tengas la voluntad de aceptar la sangre del Cordero. Y tenemos la sangre del Cordero para que tus pecados sean perdonados. Y el agua para que cumplas el mandamiento. Tenemos un canto de invitación y te animamos a que cambies tu voluntad de permanecer en tu ley a aceptar la ley de nuestro Señor. Medítalo en este momento, en lo que cantamos, y posiblemente cambie tu voluntad para nuestro Señor. Vas a ser un vaso escogido. En lo que cantamos, acércate. Si tu voluntad cambia y mejora para Dios, acércate. Y luego cumple el mandamiento. Son los primeros pasos para cumplir el mandamiento. 200, número 200. ¿Le gustaría ponerse en pie por un momento? Puede hacerlo. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono resplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches y aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí, reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. ¿Alguno va a hacer uso de la sangre del Señor en este día? Puede venir al frente o quedarse de pie, mientras los demás se sientan. Bien, que Dios les bendiga, hermanos.